Te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de mi podcast Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canessa de Ruth, psicóloga, agile coach y consultora, y estoy muy emocionada de presentarte invitados excepcionales que nos inspirarán y entregarán herramientas prácticas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Empecemos. Muy buenos días para mí, para mi invitada, buenas tardes, y a la hora que estén escuchando este podcast, bienvenidos a todos y a todas quienes nos están oyendo. Hoy tengo de nuevo de España una invitada, ya estamos en la segunda temporada, el segundo episodio del podcast, y hoy día les quiero presentar a una mujer. Ella es Luz Garrido, es consultora organizacional en Thinking with You de España, como ya les decía. Es socia fundadora de Impact Hub Málaga. Su foco hoy está en el bienestar organizacional y las nuevas formas de trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría de recursos humanos y operaciones nacionales e internacionales. Se declara una enamorada de las personas y de los equipos en continuo aprendizaje. Su propósito es acompañar a personas, equipos y organizaciones en su desarrollo, elevando la conciencia, generando espacios de aprendizaje y facilitando el proceso de cambio. Tremenda introducción. Muy Ay, buenos días para mí, tardes para ti, Luz. ¿Cómo estás? muy buenas tardes, Paola. Sí, tremenda introducción, ¿no? Cómo suena así no sé, ¿no? Madre mía. Sí, ahí estamos en el camino, y reinventándonos y bueno, siempre un poco puesta al servicio, ¿no? Al servicio de ese propósito de hacer un mundo mejor, ¿no? En este caso, en mi caso, a través de las organizaciones, humanizando las organizaciones. Así que sí, Me más o menos encanta. soy yo esa. Maravilloso, Luz. Como estamos en un podcast que se dice Menos Recursos, Más Humanos, Ujú, partimos con un ping-pong de preguntas. ¿Ya qué es esto? Son preguntas que yo te voy a ir haciendo, son hartas, así que no creo que la alcanzamos a resolver todos en 3 minutos. Ya, la idea es ujú, responderla así como lo primero que se te viene a la mente. Hay genial. preguntas de corte más personal, laboral. Si hay alguna que te incomode, te quedes en blanco, tú dices paso o Paso siguiente. palabra, ¿no? Paso palabra. Genial. ¿Te parece? Me parece. Maravilloso. Voy a poner mi Vamos a por cronómetro ello. y estamos. La primera es, lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Ay, recursos. Seguimos pensando en la persona como si fuéramos piezas, ¿no? Que Mm. somos recambios, nos movemos de un sitio para otro, ¿no? Y también te reconozco que aunque yo siempre he estado en recursos humanos y que hablo de personas, en ocasiones me mimetizo mucho en los contextos de los clientes a los que acompaño y termino diciendo, hay que poner más recursos aquí. Así que sí, sí, lo seguimos teniendo muy presente. La persona en el centro, no somos piezas, somos personas. Mm. Maravilloso. Para ti el mundo se divide entre... Buf, entre mil cosas, igual ni se divide. Yo te diría que para mí el mundo igual no se divide. Creo que a veces tenemos la necesidad de identificarnos con algunas características, ¿no? Esta parte de yo pertenezco a este grupo, por lo tanto soy diferente del otro, ¿no? Y a la vez nos podemos diferenciar en tantas cosas y para mí en ninguna a la vez, ¿no? Todos somos al final personas, cada uno con nuestro corazoncito, con nuestras necesidades y nuestras emociones. Entonces, bueno, se divide entre lo que cada uno necesite diferenciarse en su momento y a la vez somos todos lo mismo. Genial respuesta. Algo que consideres que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Creo que el conocimiento a día de hoy. En muchos casos se pone mucho el peso en lo que sé, cuando creo que nos movemos en contextos cada vez más inciertos Mm. y las competencias principales no están necesariamente puestas en el conocimiento, ¿no? Sino en cómo somos capaces de responder a eso nuevo que llega, ¿no? Sí, creo que el conocimiento en algún momento esto va a ser una commodity. Ya tenemos a ChatGPT o tenemos todas estas Total. inteligencias artificiales, ¿no? Así que creo que se pone mucho peso a veces en lo que sabemos. Súper. Cuéntame uno de los momentos más felices de tu vida.
Muchos. Elegir entre uno solo se me queda corto, desde esta El mente primero de que se te venga. abundancia. Primero que se me venga, pues, por ejemplo, tengo muy anclada la experiencia de irme a vivir a otro país, ¿no? Yo en teoría me iba 3 meses a Perú y me quedé por allí muchos años viviendo, ¿no? Ah, Entonces, mira. ese momento para mí fue un momento de mucha realización, de mucha aventura, de mucho aprendizaje. Lo tengo como muy, muy, muy anclado ahí, ¿no? A nivel de mi carrera profesional, te diría que uno de los momentos más felices, sí. Buenísimo. Y hay mucha gente que nos escucha de Perú también, así que hay un saludo caluroso para ese Mm, hermoso país. sí. Cuéntame de una actitud que no tienes, pero que admiras de los demás. Mm, Creo que soy una campeona procrastinando. Entonces, a veces no tengo constancia, sobre todo con las tareas chiquititas. Con las tareas administrativas de back office, estas que son tareas menores, soy una campeona procrastinando eso y creo que me falta esa constancia de ponerme y terminar. Sí, si es algo grande no me da pereza, pero si es algo chiquitito soy muy buena procrastinando. Okey, ahí suena nuestra alarma. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo te Muy sentiste bien, respondiendo? muy bien. Muy bien. Buenísimo. Como para otra ronda si hace falta. Súper. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo les cuento por qué contacté a Luz. A quienes nos escucharon la primera temporada, uno de los primeros invitados fue Israel Alcázar, quien es fundador de Thinking with You, que es la consultora de Trabaja Luz. Y yo quiero como compartir casos reales. No aquí Mm, como que la fantasía siempre me dicen, Paola, que tú eres muy soñadora, que las organizaciones así, en el papel suenan bonito, en la realidad no existen. Así que ujú. Luz va a ser nuestra fiel representante, tiene mucha experiencia y desde ahí queremos que nos cuentes. Luz, cuéntame primero, ¿estuviste tú en el lado oscuro de la fuerza, como yo le llamo? Sí, somos conversos. Nosotros decimos en Thinking que somos conversos, hemos estado en el lado oscuro previamente. En el lado oscuro, ¿en qué minuto? ¿Cómo fue tu transición Mm, a una organización más horizontal? Y si te parece, como comentemos un poquito a quienes no han escuchado el concepto de una organización mm, más horizontal, ¿de qué se trata? ¿Qué se hace mm, distinto? Así como, genial. como primeros conceptos. Sí, genial. Bueno, digo el lado oscuro por echarnos unas bromas, ¿no? No son ni oscuras ni claras. Todas las organizaciones son estupendas si tenemos claro para qué queremos, ¿no? Ese diseño organizacional, ¿no? Entonces, las jerarquías no son ni mejores ni peores, depende de lo que necesitemos, ¿no? Ujú. Pero sí vengo de ahí. Yo empecé a ser, estudié psicología en Granada, soy del sur de España, y empecé a trabajar muy pronto. Y me empecé a desarrollar en temas de psicología clínica en un hospital y mientras tanto empecé a Mm, trabajar para poder pagarme la estancia en Madrid, empecé a trabajar de teleoperadora en Movistar. Algo okey. que iba a ser algo totalmente transitorio, creo que como todo el mundo que se mete en el mundo de las telecomunicaciones, en el call center. No, nunca nadie creo que entre ahí, ¿no? Como diciendo, esta va a ser mi carrera profesional, ¿no? Y empecé a hacer línea de carrera y bueno, la vida me llevó por ahí, entré en el mundo de recursos humanos y terminé siendo directora de recursos humanos en Perú. Toda mi vida Mira. trabajando, en telecomunicaciones hasta que, bueno, llegó un momento en el que da ese paso, ¿no? Que todos los que trabajamos en subcontrata o en empresas, ¿no? Tercerizadas, tienes ganas de que te termine contratando tu cliente principal, ¿no? Así que accedí a Telefónica y digamos que toda mi vida laboral ha sido en ese contexto, en grandes organizaciones internacionales, muy jerarquizadas y trabajando sobre todo en Telefónica en diferentes áreas, pero ese ha sido un poco mi recorrido. Mucha influencia en mucho de recursos humanos y también una parte importante con operaciones, ¿no? Proyectos de diferente naturaleza, pero con operaciones sobre todo internacionales, ¿no? Trabajando con proyectos en Perú, en Chile también, en Brasil, en España. Así que bueno, eso sí un poco mi recorrido. Buenísimo. ¿Y en qué minuto apareces, sales de del Mm, lado oscuro de la fuerza, como ya le sí. decíamos, y te vuelves a trabajar Mm. en esta organización más horizontal? Sí, yo creo que, bueno, hay por ahí, ¿no? No es que lo crea yo, sino que está por ahí más que estudiado y demostrado, ¿no? Que tenemos como una evolución, ¿no? Tenemos Ujú. evoluciones a nivel de conciencia, ¿no? Y vamos dando como pequeños saltitos, ¿no? De conciencia. Y creo que cuando están este tipo de organizaciones tan jerarquizadas y tu nivel de conciencia evoluciona, pues llega un momento en el que o sales fuera y buscas otra cosa que necesitas, ¿no? O ya se te queda chiquitita la organización, ¿no? Ujú. Pero pasa un momento en el que ya dices, ay, yo creo que este juego, esta pantalla ya me la he pasado y ya como que necesito otra cosa, ¿no? Entonces, Mm. yo recuerdo que en Telefónica me decían,
es que tus proyectos y tu equipo sois como islas, sois como islas, estáis aislados, trabajáis de una manera diferente, ¿no? Y claro, esa manera diferente de trabajar para mí era un regalo y era una realidad y era lo que mejor podíamos hacer para aportar el máximo valor al proyecto, a los usuarios finales, no al cliente, y a la vez, pues bueno, producía fricción, ¿no? En un contexto muy Mm, jerarquizado. Así que bueno, mi mente inquieta por ahí me fui formando y empecé a preparar un poco lo que yo llamaba mi salida de la jaula de oro, ¿no? Que es, bueno, que hay fuera, ¿no? ¿Qué hay fuera? Más allá de esto, que ya me lo conozco, que llevo 15 años trabajando en grandes corporaciones, ¿qué hay ahí fuera, no? Y bueno, tuve la suerte de que por el camino me crucé con Thinking with You y con otras organizaciones similares, ¿no? Y fue lo que me dio paso a entender que lo que yo había leído en los libros, ¿no? Que aquello que yo había estudiado, ¿no? De la mano de, Reinventing Organization, de Frederic ujú. Laloux, de todo lo que leía, ¿no? De Simon Sinek, ¿no? Con, otra forma de liderar, que no solo era verdad, sino que además lo podía palpar en organizaciones reales. Así que, bueno, en una de esas que tomé la decisión de salir ya de Telefónica, que salí un poco al vacío, o sea, que fue un ejercicio de confianza plena en mi intuición, Okey. de me voy y me voy con una mano delante y otra detrás, como decimos en España. Después de salir de Telefónica, que empecé a hacer cosas por mi cuenta, bueno, pues, se abrieron conversaciones con Thinking with You, que es, una organización sin jefe, horizontal, y terminé ahí. Y ahí llevo casi voy para 5 años, lo cual es un regalo. Es un regalo haberme cruzado con ellos en el camino, porque hemos colaborado como cliente proveedor, en ese lenguaje un poco del lado oscuro, ¿no? Hemos sido colaboradores en proyectos, ¿no? Y ahora tengo la suerte de estar dentro de Thinking. Y para aquellas Buenísimo. personas que no hayan escuchado quizá hablar de qué es esto, ¿no? De organizaciones horizontales, pues son organizaciones sin jefes. Yo digo a veces que son sin jefe o que todos somos igual de jefes, ¿no? Cada uno que Ujú, lo pueda entender como quiera, ¿no? Pero son organizaciones donde no hay jerarquía, ¿no? Donde tenemos, todo el equipo somos responsables del resultado que vamos a sacar, donde nos autoorganizamos, decidimos cada uno qué hacemos, donde trabajamos para que cada uno tengamos una autonomía muy alta y a la vez eso va de la mano de mucha responsabilidad también, ¿no? Pero bueno, nos organizamos de manera circular en torno a objetivos, en torno a un reto. Tenemos que dar respuesta ya sea a reto interno o externo, un cliente o un reto interno de la organización, y a partir de ahí, oye, nos preguntamos quién debe, quién quiere y quién puede estar en esta ujú. iniciativa, ¿sí? Y a partir de ahí nos organizamos entre nosotros. Esto parece como muy abstracto y difícil de entender y a la vez hace poco me decían en una formación que estábamos haciendo con rectores y directivos de universidades del Perú, nos decían: "Señorita, esto antiguamente ya se hacía así", ¿no? Es decir, esto de que son nuevas formas de trabajar, lo podemos incluso hasta cuestionar, ¿no? Porque ancestralmente trabajábamos en las comunidades en torno a un Mm, círculo, ¿no? Compartiendo todos los retos que había en esa comunidad, ¿no? Y viendo quién era la persona que tenía mayor conocimiento, destreza, competencia para hacer esa cosa que necesitaba la comunidad, ¿no? Así que ahora le traemos un poco, lo revestimos de nuevas formas de trabajar y en realidad para mí no deja de ser la manera en la que siempre de manera ancestral nos hemos autoorganizado. mm. Mm. Qué genial suena y qué envidiable a la vez. Envidia sana, eso sí. Luz, cuéntame, ¿qué fue lo más difícil a ti? Porque me imagino que, claro, esto que tú dices como una conciencia más elevada te dice, tengo que salir de esta jaula de oro, como decías tú, y arrojarte al vacío Mm, y cambiar, me imagino yo, no solamente prácticas y herramientas, sino que también una mentalidad de, porque uno está acostumbrado a una estructura, a un plan, a una estrategia. ¿Qué fue lo más como desafiante en términos personales para mm, ti en esta transición? mm. Mira, es muy curioso, Paula, porque cuando alguien entra en thinking siempre decimos que, oye, esto te toma un tiempo hasta que logras entender las coordenadas de Ujú, esta nueva forma de trabajar, de este funcionamiento de la organización tan diferente y hasta que encuentras tu lugar. Yo siempre digo ok. desde mi vivencia que para mí fue muy sencillo, ¿sí? Para mí fue muy sencillo. Yo llegué y desde el día uno ya estaba con ganas de moverme, de ver qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Ujú, Pero es verdad que hay muchas personas que hacer este cambio tan grande, ¿no? De cómo funcionan las reglas del juego, le lleva mucho tiempo adaptarse, ¿no? Desde mi experiencia fue fácil. Yo te puedo decir lo que creo que influye, ¿no? ok. ¿Qué es lo que creo que influye, lo que creo que se hace más complicado? Y es que pasa a un paradigma en el que no tienes jefe, ni jefa. Ujú, No tiene a ujú, nadie que te dice qué vas a hacer mañana, ni la semana que viene. Ni te van a decir, yo te pago por hacer estas 4 tareas. No hay una job description como tal. ujú, Por lo tanto, ¿quién eres tú cuando no te define tu puesto?
quién eres tú cuando no te definen las tareas por las que te han contratado. Quién eres tú cuando tienes infinitas posibilidades de ser dentro de una organización sin ese grado, ¿no?, de definición, ¿no? Ujú. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora vengo justo de México, de hablar en un summit sobre bienestar. Hablaba de justo los pros y los contras que tienen esta forma de trabajar, ¿no? Y tienen unos pros muy buenos en cuanto al bienestar de la persona, pero también tiene riesgos Mm, psicosociales, que es que nadie me dice qué tengo que hacer. Y hay personas que quizás necesitan que le digan, necesito que hagas esto mañana y la mm, semana que viene que esté terminado aquello. Y tú vas a aportar haciendo esto. Y si no tengo a nadie que me lo diga, ¿quién soy yo? ¿No? Entonces creo que ahí hace falta muchísima dosis de autoliderazgo, Paula. mm. Creo que es Mm. imprescindible autoliderazgo para poder liderarte en un contexto como son este tipo de organizaciones, necesita una gran dosis de autoconocimiento y autoliderazgo, ¿no? Total, y justo se me venía mientras te escuchaba hablar, en relación a esto, ¿todos podrían trabajar en una organización así? Ya hablamos Mm, del autoliderazgo, sí, y primero pensar frente a ti, si tú crees que algo es desarrollable o no. Y lo otro es, ¿qué otro ingrediente que tiene que tener? O si nosotros dijéramos mañana, ya, todas las organizaciones se van a volver horizontales, mm, cada uno de nosotros podría calzar en ello. ¿O hay algunos ingredientes ya, secretos aparte del sí. autoliderazgo? El autoliderazgo ya te digo que me parece que es imprescindible, Mm, ¿sí? Por eso de quién quiero ser yo aquí. Fíjate qué maravilla de regalo. tremendo. Las posibilidades son infinitas y a la vez, uff, ¿quién soy yo ahora, no? Te puedes reinventar continuamente, ¿no? Que esto también tiene que ver mucho con el tema de desarrollo, ¿no? Pero además de autoliderazgo, también te diría que necesitas trabajar muchísimo la comunicación, la confianza, ¿no? Sabemos que la Mm, confianza es la base de todas las relaciones. Pues imagínate en una organización donde no está escrito en piedra qué hace cada uno ni cómo lo hacemos, sino que es fruto de la organización continuada de esa persona. Necesita mucha comunicación, muchísima confianza, necesitas mucha transparencia, mucha honestidad. Y para mí es importante aquí, bueno, si hablamos de confianza, es imprescindible la vulnerabilidad. No mm, sé, no puedo, ayudadme, por dónde voy, me he hecho un lío, no sé dónde aporto, dónde veis vosotros que puedo aportar yo, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablamos de humanizar las organizaciones, para mí tiene que ver con esto. No hay me un sitio encanta. más humano Mm, que aquel sitio en el que tienes la posibilidad de ser tú tal cual eres, ¿no? Y mm. cuánto miedito nos puede dar a veces, ¿no? Ser nosotros y nosotras tal cual y puedes decir: "No tengo ni idea, equipo". O sea, no sé a quién se le ocurrió que yo soy buena para hacer esto, pero no sé ni por dónde tirar, ¿no? Eso en otro contexto quizás jerarquizado, ¿no? Pues no nos lo permitimos, nos da Mm. miedo el error, ¿no? Cómo nos relacionamos con no saber, ¿no? Entonces creo que, bueno, además de autoliderazgo, temas muy básicos como son comunicación, transparencia, honestidad, generosidad, pedir ayuda, ¿no? Y sí, se entrena, por supuesto que se entrena, Paula. Okey, okey, hay esperanza. Sí, por supuesto que sí, se entrena y hay mucho de autoconocimiento. Para mí, meterte en una organización como estas es como multiplica la velocidad de tu desarrollo personal y Mm. profesional hasta el infinito y más allá, ¿no? Como dirían en la película. Sí. Estaba pensando en lo mismo porque, claro, el responderme quién soy, para qué soy bueno, no Mm, son cosas que nos estemos cuestionando en el día a día. Uno salió, se metió a la universidad, agarró el primer trabajo que tenía mm, y le dio, con suerte habrá tenido un insight sí, en un feedback bien hecho por ahí. sí, Entonces, lo conectaba con eso, como con lo profundo también y lo valiente, conectándonos con mm, esto de la vulnerabilidad, que debe ser como enfrentarse a esas sombras y a esas mm. incertidumbres. Wow, me suena un desafío tremendo, pero que sin duda hoy día, como tú decías, impulsar nuestro desarrollo personal también creo que está súper conectado con eso. No sé cómo lo Mm. ves. Sí, total. Es un reto, como tú decías. El desarrollo para mí en estas organizaciones es infinito. Mm. Tiene infinitas posibilidades. Lo bueno es que no hay nadie, yo que vengo de recursos humanos, ¿no? El otro día decía, qué atrevimiento el mío, ¿no? Sentarme con mi equipo de recursos humanos y definir yo cuáles eran las líneas de carrera, las que a nosotros se nos Mm. ocurrían posibles. Y además con la osadía de no preguntarle a la gente, oye, Paula, ¿tú cómo te quieres desarrollar? Porque seguro que caben más posibilidades de las que a mí se me está ocurriendo y a mi equipo. Pero, así lo hemos hecho siempre, ¿no? Y ahora en Thinking, en este tipo de organizaciones, el desarrollo está, en manos de la persona. Para mí, Paola, es Mm. como devolver el trabajo a la persona.
Sí, Devolvemos el sí. trabajo a la persona. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser de mayor? Como dice un compañero nuestro en Thinking, ¿no? ¿A quién te quieres parecer? ¿En qué quieres desarrollarte? ¿De qué quieres aprender? ¿No? Y es tan fácil y tan difícil como eso, porque claro, obviamente es, me quiero desarrollar en esto en Thinking y a la vez nosotros tenemos un mantra también, entre muchos otros, decimos, cuídate, cuídanos. Mm, Me quiero desarrollar ahora en hacer, pues no sé, proyectos de tema de revisión de proceso en mundo hospitalario. Y ujú. entonces me encanta eso y me quiero pegar a mis compañeros y compañeras que ya tienen experiencia en eso. Pues genial, levanto la mano, equipo, quiero meterme en esto, quiero aprender. Ujú. Hago explícito que me meto simplemente de aprendiz y porque quiero ir, no aprendiendo con vosotros. Y ya veré desde esa explicitud qué cojo, qué no cojo, si el primer día voy yo a repartir los crayones, ¿no? Los rotuladores, los plumones, y de ahí voy aprendiendo de mis compañeros y de mis compañeras y poco a poco voy cogiendo, ¿no? Contenido, peso, responsabilidad hasta llegar a liderar proyectos, ¿no? Pero lo decides tú. También Mm, teniendo en cuenta que lo que yo hago tiene que cuidar de mí, tiene que cuidar del equipo, del sistema ujú. de Thinking, porque al final buscamos la sostenibilidad de Thinking, ¿no? Nosotros decimos que estamos creando la empresa de nuestros sueños y la seguimos creando día a día. Y eso solo puede pasar si hacemos que sea sostenible. Mm. Entonces, es un cuídate, cuídanos, porque desde la responsabilidad, dónde me quiero yo desarrollar y a la vez que ese lugar en el que yo me quiero desarrollar en Thinking esté cuidando de la sostenibilidad del equipo, ¿no? Y del proyecto. Mm. Mm. Total, y me gusta mucho lo que traes porque muchas veces se habla, se entiende el desarrollo como una escalada, ¿no es cierto?, Mm, jerárquica, que yo voy pasando de supervisor a jefe, de jefe a subgerente, al mm, infinito más allá. Y claro, en una organización tradicional, jerárquica, bueno, cada vez la pirámide en la punta se va haciendo más angosta, eh, y por lo tanto la frustración del resto es cada vez mayor. Entonces creo que mm, aquí es como un cambio de paradigma y también sí, pensando lo que decías tú, esta arrogancia desde recursos humanos y desde los mm, líderes muchas veces de definir quién, para dónde, cuándo, sí. sin preguntarle al interesado. Entonces creo que rompe un poquito ese Mm, círculo vicioso de solo crezco hacia arriba y eso solo en la es, medida que otros me lo indican y me lo permiten. eso Entonces creo es. que me hace mucho sentido con esto de volver Mm, el trabajo a la persona. mm, Ahora, creo también que eso va como del proceso de selección también. Me imagino que no entra cualquiera. Que mm, estas cosas como que tienen que estar medianamente resueltas, ¿o me equivoco en sí. eso? Em, sí, nosotros no tenemos proceso de selección, Ok, hablamos de proceso de elección, porque ok. no deja de ser una elección mutua. Ujú. Eh, Fíjate, ahí ya algo Sí. cambia, ¿no? Sí, ahí ya la relación no es de superioridad de la organización que te da Ujú. la oportunidad, ¿no? Es, oye, parece que aquí puede haber un encaje, nos gustamos, hay aquí algo donde creamos que puede surgir algo, ¿no? Y tiene más que ver para nosotros como una elección mutua, pero para elegirte, primero tienes que conocerte. Claro. Y para conocerte, nosotros hablamos del rozamiento. Hay que rozarse, hay que hacer Ujú. cosas. Porque desde el discurso y desde la palabra es muy fácil que nos confundamos. Porque yo te digo, es que Mm. claro, para mí son muy importantes los valores y para mí es muy importante el valor de la generosidad. Pero ¿qué es para mí generosidad y qué es para ti generosidad? Hasta que no nos encontramos en una situación y nos veamos desde el hacer, no vamos a saber si los mapas que yo tengo en mi mente y los que tú tienes en la tuya encajan y más o Ujú. menos tienen una forma similar de entender, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, en Thinking nunca hay vacantes, Paula. Ok. Nosotros nunca ponemos una vacante. Lo que hacemos es conocer a personas y cuando encontramos una persona por el camino que creemos que ahí hay, ¿no? Hay feeling, hay una conexión, buscamos un espacio donde nos conozcamos desde el hacer, desde el rozarnos. Y si Mm. ahí creemos que estamos alineados en propósito, que eso es imprescindible para nosotros, estamos alineados en el propósito y en el cómo entendemos, ¿no? El mundo del trabajo desde Thinking, pues probemos, probemos. Ok. Pero fíjate que nunca entra una persona para cubrir una vacante ni un proyecto, al contrario, confiamos en que las personas adecuadas van a llegar a nosotros y a nosotras y desde ahí, desde ese feeling, ya veremos qué puede aportar cada persona a Thinking. Cada persona nueva que entra a Thinking abre una puerta nueva a Thinking, Mm. nos lleva a un sitio diferente. Pero fíjate que es a la inversa, es algo orgánico. Es un crecimiento orgánico poniendo a la persona en el centro. No nos dirigen los proyectos ni hay una Mm. vacante. No buscamos un Wow. expediente, un currículum ni un conocimiento. Buscamos una persona, buscamos unos valores, buscamos un propósito y desde ahí encontraremos seguro, desde la creatividad, la forma en la que
esa persona se haga sostenible en thinking, ¿no? Se Ujú. puede hacer sostenible con lo que quiera que traiga, ¿no? Maravilloso. Mm. Y se me venía, ya deben estar algunos incrédulos diciendo, claro, Thinking with You es una consultora pequeña, pero eso es imposible en una organización más grande o una organización de otro rubro. Em, Cuéntanos ahí tu opinión y también la experiencia, a Mm, lo mejor en la misma consultoría, si es posible escalar eso a organizaciones de mayor mm. envergadura. Sí, yo aquí a las personas que estén interesadas les diría que se leyeran el libro de Frédéric Laloux, Mm, el una de Biblia. claro, el de reinventar las organizaciones, porque ahí ya no solamente que habla de los paradigmas, ¿no? De cómo evolucionan las Mm, organizaciones, sino que también ahí da muchos casos reales. Y casos reales de empresas y de organizaciones que no son actuales, que son de hace 50, 60, 80 años. Me conecta mucho, ¿no? Con lo que decía este rector de sí. desde toda la vida nos hemos organizado así, ¿no? ¿Y es posible? Hay muchos casos reales en los que hay organizaciones que ya funcionan así. Ahora, ¿es un reto? Claro que lo es. En la medida en la que Total. entran más personas, se hace mucho más complejo. Por ahí hay un montón de teorías, ¿no? De cuál es el número de relaciones Mm, máximas que podemos sostener, ¿no? De ahí también se habla, ¿no? De los equipos, ¿no? También se habla bueno, de saltos que van dando las organizaciones si pasan de más de 15, 20 personas, si pasan de más de 150 personas o 200 personas, ¿no? Y claro que lo hace mucho más complejo, ¿no? Porque al final en estas organizaciones funcionamos en círculos, somos círculos de círculos, ¿no? Tenemos ujú. como pequeñas iniciativas, nos organizamos en círculos y luego siempre hay círculos mayores hasta que aglutinamos, ¿no? A todos los que estamos ahí. Se hace complejo, sobre todo la comunicación, ¿no? Y todo lo que tienes que trabajar. Pero es posible, por supuesto que lo es. Nosotros en Thinking ahora somos 23 personas Ujú. y tenemos ya personas al otro lado del charco, como digo yo. Tenemos una compañera en Colombia, tenemos un compañero en Argentina, Hernán está en Argentina y Jessie está en Colombia. em, y ahí seguimos Mm, creciendo de esta manera orgánica, pero seguimos creciendo, ¿no? Quizá por si alguien quiere mirar, hay un caso de Burzorg, que es una sí. organización, ¿sí? Que trabajan con cuidado, enfermería a domicilio, ¿no? Y es una organización enorme, grandísima, de enfermeros y enfermeras que trabajan a domicilio y trabajan por círculos autoorganizados. Mm, Y solo tienen un CEO, tienen un área como de staff que se encargan más de los temas internos, de pagos, de nómina, los temas legales. Luego tienen un equipo de coach que están dando soporte a cada ujú. uno de los círculos por temas de conflictos, por temas de algún atasco que tienen, temas de algún aprendizaje que tienen que sacar, pero luego cada unidad es un círculo que se autoorganiza. Es como si tuviéramos mucho thinking por ahí, ¿no? Replicados, ¿no? Una estructura muy grande. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Es fácil? No lo es. Mm, No lo mm, es. No, no, no es sencillo, ¿no? tremendo. Pero se puede, claro que se puede. Mm. Se me venía otra pregunta que tiene que ver con que, ¿cómo se manejan los conflictos? Cuando yo te escucho hablar, digo, hoy como que nos coordinamos bien y cada uno hace lo suyo, pero pensando también en que se requiere mucha generosidad. Tú decías, bueno, yo te Mm, acompaño y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué te tengo que enseñar yo a ti si es lo que yo he aprendido, mi experiencia? mm. Y me imagino muchas cosas por el estilo. Eh, ¿Cómo se manejan los conflictos? ¿Hay conflictos más, menos? ¿Y cómo se hace en el fondo Sí. para manejarlos? Tenemos las mismas bendiciones, las mismas miserias que cualquier otra organización y que cualquier otro equipo. No somos seres iluminados. O sea, que tenemos los mismos enganches que en cualquier otro sitio, ¿no? Quizás Ujú, lo que sí tenemos es, bueno, pues esas ganas, ¿no? De poner el conflicto sobre la mesa, ¿no? ok. De no taparlo. Para mí, ve otro de los ingredientes que antes preguntabas, Pablo, es el feedback. Mm, Si no hay feedback, este tipo de organizaciones, bueno, yo te diría que cualquiera, ¿no? El feedback para mí es la clave, ¿no? Del aprendizaje, del total. crecimiento, pero en este tipo de organizaciones es imprescindible. ¿Tenemos conflictos? Por supuesto que los tenemos, ¿sí? Trabajamos mucho con ese feedback en el momento. Me ha pasado algo Ujú. contigo ahora, Paola, terminamos de grabar el podcast y después te digo: "Hay que ver, Paola, cómo se te ocurre preguntarme esta cosa". Te lo digo, ¿sí? Te lo digo, porque si no, ahí ya lo que vamos a hacer, bueno, todos conocemos ya, ¿no?, los mecanismos. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? Que yo siempre digo que somos Almodóvar en potencia, nos montamos nuestras Mm, propias películas, ¿no? Si no lo ponemos sobre la mesa y un poco contrastamos, ¿no? ¿Cómo lo he vivido yo? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? Entonces, ponemos mucho esas conversaciones sobre la mesa. En algún momento hemos tenido incluso, alguna figura de mediación del conflicto también, ok, ¿no? En otras ok, ocasiones también hemos pedido ayuda externa para que alguien, algún perfecto. facilitador de fuera venga porque, a veces nosotros
facilitamos nuestros propios espacios de aprendizaje de retrospectiva, ¿no? Pero a veces si nos hemos visto como muy, muy, muy atascados, también hemos pedido ayuda para que alguien venga a ayudarnos a nosotros a salir un poco de algún atasco, ¿no? De algún conflicto que tuviéramos ahí en el equipo. Entonces, conflicto igual que en todos los sitios. Quizá yo para Mm, mí la diferencia es en, en que todos vamos con la intención de que ese conflicto sea productivo, ¿no? Y de ponerlo mm, sobre la mesa. Y muy conscientes de que somos diversos y que la diversidad trae esto, ¿sí? mm. Sí, la diversidad trae esto, trae conflicto porque cada uno miramos desde sitios tan diferentes las cosas que nos tocamos los botoncitos del pánico los unos al otro, como yo digo. Así que sí, los mismos conflictos que en cualquier sitio, pero con la confianza, con la seguridad y con la claridad de que tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Queremos Mm. ponerlo sobre la mesa. Mientras te escucho hablar, me suena que también esta organización permite o habilita como mucha seguridad psicológica, ¿no es cierto? Mm. Como esta capacidad que tú decías de pedir ayuda, de reconocer un error, de dar feedback, de pedir feedback. ¿Cómo crees que ustedes trabajan para que efectivamente el equipo no sienta temor de mostrar su vulnerabilidad, de mostrarse tal como son, de levantar los conflictos, de ser valientes? Mm. Mm. Tenemos varias cosas, más allá de la intención, ¿no? Y de que todos sabemos de la importancia de cuidar de esto, porque si no, no Mm, funcionaríamos igual, ¿no? Pero te puedo contar incluso cosas concretas que alguien se las puede llevar de ideas, ¿no? Esta parte que nos gusta, ¿no? De que nos cuenten cosas reales que podamos aplicar. Por ejemplo, tenemos un canal, nosotros funcionamos con Slack, y ok, tenemos un canal que se llama Fail Fast, falla rápido, ok. donde ahí cualquiera que tiene cualquier tipo de cagada, te lo digo así tal cual, lo vuelca ahí y te puedes encontrar cualquier tipo de cosa, desde una tontería que nos echamos una risa y es una anécdota, a desde, ostras, he mandado el correo a una lista de distribución y no lo he puesto en copia oculta y esto está prohibido porque tenemos que proteger la Mm, confidencialidad de los datos, o le he enviado la oferta a un cliente equivocado, mm. o todo lo que eso implica, ¿no? Entonces tenemos ese canal donde intentamos también naturalizar que el fallo es normal, o sea, que Total. forma parte del juego. Y cuando tiene este fail fast, es un ejercicio de vulnerabilidad brutal, Mm. porque no es en una organización, otro tipo de organización, lo primero que haría sería esconderlo. Si nadie se da Sí. cuenta, mejor. Es como que aquí como que no ha pasado nada, ¿no? Porque escondemos el error, porque lo que suele pasar detrás del error es un dedito que te va buscando acusador, ¿no? Y que te pone Total. contra la pared y luego le cuenta a todo el mundo, mira esta lo que ha hecho, ¿no? Cuando aquí es un equipo, me he equivocado, mira la que he liado. Entonces, un ejercicio de vulnerabilidad que lo que te encuentras como respuesta a esto es un gracias, Paola, por compartirlo, porque aprendo de tu experiencia. Ya Mm. aprendo lo que te ha pasado para que no me pase a mí. O nos echamos la risa juntas. O comentamos, ostras, pues mira, ¿y no se te ha ocurrido qué puedes hacer? ¿Y qué tal si incluso ahí, además del fallo, te sirve para encontrar posible solución? Gracias a otras miradas de otras personas, ¿no? Entonces, para mí esto, por ejemplo, es algo aplicable, fácil de hacer y que te permite trabajar con el error, ¿no? Y cuando te equivocas y lo pones sobre la mesa, estás trabajando vulnerabilidad, ¿no? Y Mm. confianza, ¿no? Y luego, pues también te diría que acuerdos explícitos de equipo. Nosotros tenemos acuerdos, alianza de trabajo, acuerdos, como le queramos llamar, ¿no? Pero son acuerdos explícitos de equipo de si no sé, pido ayuda. Ujú. Em, Cuando alguien pide ayuda, por favor, acude a él, ¿no? Da cuando te pidan y pide cuando necesiten, ¿no? Son acuerdos explícitos de ayuda de equipo que ahí lo que hay es mucho compromiso con cumplirlo Total. porque es el acuerdo y el cumplirlo es lo que está modelando que esos comportamientos salgan adelante, ¿no? Pero sí, para mí tiene que ver con trabajar acuerdos explícitos de equipo y ya sabemos que lo fácil no es hacer los acuerdos, es hacer que se sigan dando. Es luego levantar la mano y decir, equipo, que dijimos que íbamos a ser transparentes y aquí creo que nos estamos callando algo o está pasando algo, ¿no? O que estoy viendo algo que los demás no ven o Mm. tiene que ver con luego, pues eso, mantener vivos esos acuerdos de trabajo, ¿no? Que ahí hace falta coraje, coraje para cuidarlo. Buenísimo. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tienen como organización? ¿Cuáles son esos, a lo mejor, dolores de cabeza Mm, o fuentes de insomnio nocturnos? sí. Ay, mira, yo te diría que el insomnio permanente de thinking es la sostenibilidad. Ujú, ujú. Es tan importante y significa tanto para cada uno de nosotros y de nosotras thinking, que no queremos que esto se acabe.
Claro. Entonces necesitamos que sea sostenible y sostenible a todos los niveles, ¿eh? A veces es verdad que no te voy a mentir que lo que más nos pesa muchas veces es la sostenibilidad económica. Ujú. Cómo Me hacer que imagino. económicamente esto sea sostenible, ¿no? Pero también tenemos mucha conciencia en los últimos tiempos de la sostenibilidad en cuanto al ritmo. Porque si estás con el Mm, foco puesto en los ingresos y en conseguir proyectos, ¿no? Y que haya sostenibilidad económica, y eso te lleva a una inercia de trabajo muy alta, hacer, 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 no va a ser sostenible en el ritmo. No hay un balance adecuado entre tu mm, tiempo de descanso, tu vida, tu trabajo, ¿no? Entonces te diría que lo que más nos quita el sueño es la sostenibilidad en general, ya no okey. solamente la económica, sino también la de ritmo, ¿no? Y es que cuando estás tan, tan, tan comprometida con un proyecto y está tan alineado a tu propósito, ¿no? Y tu propósito personal hace encaje perfecto con ese propósito Ujú. organizacional, pues es que para mí es un regalo poder trabajar en lo que me apasiona. Y ahora ponle límite a la pasión, ¿no? Es como yo que soy Escorpio, que dicen que los Escorpios somos como muy ponle límite ahora a la pasión, ¿no? Entonces te diría que bueno, que estamos un poco ahí, ¿no? Viendo cómo somos capaces de ganar en conciencia sistémica, ¿no? Y de aprender a regularnos porque eso, ¿no? Queremos que esto es tan bueno y estamos Mm. haciendo la organización de nuestros sueños que no queremos que se acabe y desde el no querer que se acabe, ¿no? Nos saltan ahí mecanismos de cuidar y cuidar y cuidar, ¿no? Y a veces ese equilibrio entre el cuídate a ti, cuida thinking, ¿no? Se nos va un poco de la mano. Me imagino que debe ser súper desafiante, sobre todo como en esta constante búsqueda de ese equilibrio dinámico, Mm, debe quitar horas de sueño. sí, total. Luz, y respecto, hablemos de las nuevas formas de trabajo, que Ujú, sé que es un tema que te apasiona. ¿Cómo ves que está el mercado hoy día? ¿Cómo ves que es esa evolución o involución? Y mm, también cómo están organizándose ustedes respecto a eso, como también si nos sí. puedes contar ahí. Sí, bueno, con este concepto de la nueva forma de trabajar, yo creo que viene un poco para trascender alguna etiqueta, ¿no? Ujú. Porque sabemos todos que todo este impulso viene mucho de la mano de la agilidad en su momento, ¿no? Mm. Y la agilidad es la que nos trae, ¿no? Esta posibilidad de, bueno, podemos trabajar de otra forma y hay algunos valores, ¿no? Que les podemos priorizar por encima de otros y que nos dan lugar a eso que yo siempre digo que es fácil de entender, pero difícil de hacer, ¿no? Total. Que tú te lees el manifiesto y dices, ¡buah, esto está chupado! Estos son estos principios, estos valores, esto lo hacemos ya todo, ¿no? Y es como, uy, cuando alguien te dice: "Uy, sí, 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 yo es muy fácil la agilidad", digo: "Uf, no la ha pasado por el cuerpo todavía", ¿no? Entonces, cuando se hablan de nuevas formas de trabajar, para mí quizás ya es una manera también incluso de trascender la etiqueta, ¿no? Y se hablan de modelos en los que, bueno, de una forma o de otra, con una etiqueta o con otra, sí que son organizaciones que quizás están buscando maneras diferentes de funcionar. Maneras diferentes de funcionar porque lo que necesitan es dar respuesta a un contexto que cambia de manera muy rápida, dar respuesta a un contexto donde el cambio es la constante. Si antes se hablaba de gestión del cambio, y yo siempre digo que se habla de gestión del cambio cuando tienes conciencia de que el cambio va a ser algo puntual. Pero cuando Total. sabes que el cambio es una constante, ya no hay gestión del cambio. El Mm, cambio es algo que es permanente, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Va hacia evolucionar hacia que no hay una gestión del cambio. El cambio es la constante. Entonces, sabiendo que el mm, cambio es la constante, ¿cómo podemos funcionar en una organización? ¿Cómo podemos hacer el diseño de esa organización, de las dinámicas, ¿no? De las relaciones, para que podamos organizarnos de la mejor manera y dar respuesta a ese reto que nos traiga el contexto, a ese reto que nos traiga el sector, ese reto que nos traiga la organización, ¿no? Y ahí sí que sabemos que tiene que ver más con formas más líquidas, con equipos ujú, más líquidos, que sean más capaces, ¿no? De organizarse y quizás poner sobre la mesa un tipo de liderazgo diferente. Para mí esto va mucho de la mano de la cultura de liderazgo, ¿no? Y quizá el liderazgo ahora en estos tipos de contextos, se habla mucho de liderazgo situacional, ujú. contextual, ¿no? En este momento, en este reto que hay, ¿sí? ¿Cuál es el reto que tenemos? ¿Quién es la persona o quiénes son las personas que tienen más capacidad de liderarnos? Entonces, ahí identificaremos en el equipo quién tiene más conocimiento, más Mm. experiencia, más competencias, más habilidades para liderarnos. Y el resto seremos seguidorazgo, que está genial y de hecho es que está sobrevalorado el liderazgo. Nosotros siempre decimos que el liderazgo está sobrevalorado, que hay que ser seguidores, ¿no? Que cuando alguien tiene una buena idea, detrás de esa persona, confiando y ayudando a que eso salga adelante, ¿no? Entonces, para mí, las organizaciones quizás van hacia ahí, ¿no? Hacia muchas organizaciones muy jerárquicas nos llaman y nos dicen: Tenemos problemas en la toma de decisiones, porque tenemos quizás
8 niveles jerárquicos, cuando pasa algo en campo, tal y como está el funcionamiento y la toma de decisiones ahora mismo en una jerarquía quizás definida, pasa algo en el campo y eso tiene que subir y subir y subir y subir. Imagínate que tiene que Exacto. subir 8 niveles para arriba. Cuando arriba se toma una decisión y tiene que volver a bajar 8 niveles para abajo, esa Mm, decisión ya está fuera de lugar. Ya hemos llegado tarde. Entonces, total. lo que nos dicen ahora las organizaciones es ayudarnos a tener una toma de decisiones diferente, a darle más, a empoderar a las personas. No me gusta esta palabra ya, te la traigo porque no, tengo que, me apunto el buscar otra, un sinónimo. No me gusta lo de empoderar a las personas, creo que las personas estamos empoderadas. Mm, Necesitamos trabajar en el contexto, ¿no? A nivel sistémico, ¿qué necesitamos para que una persona sea capaz de ejercer, ¿no? El poder que ya tenemos cuando yo siempre digo, a mí no, nadie me empodera en mi casa para liderar mi frigorífico y liderar a mi hijo, ¿no? Yo estoy en mi casa y yo veo que necesito, ¿no? Pues igual que necesitamos hacer una organización para que eso suceda, ¿no? Pero sí es verdad que tiene que ver con cambiar la manera en la que tomamos decisiones para poder responder lo antes posible a ese reto, tiene que ver con esa manera de autoorganizarnos, ¿no? Estas 3 mm, preguntas que a mí me gustan mucho de thinking, ¿quién debe, quién puede y quién quiere liderar esto, ¿no? Y el liderazgo desde ahí es mucho más fluido. Porque si toca hacer un proyecto que va de podcast, pues está claro que me vas a liderar tú, Paula, y que yo diré: "Paola, tira tú y yo voy detrás de ti a donde me mm. digas y te sigo". Y si tenemos que hacer un proyecto de bailar flamenco, pues te diré: "Paola, venga, que te lidero y te voy a enseñar ahora yo", ¿sí? Pero tiene que ver con esa confianza también de, oye, ¿quién es la persona que en este momento en el equipo tiene más contexto, más conocimiento, más experiencia para poder liderarnos, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Que no es que no haya jefes, no es que no haya Claro. liderazgo, hay todo el rato liderazgo, todo el tiempo. Y a la vez cada uno lidera de diferentes sitios, o siguiendo, o dejando que otro lidere, o cambiando, ¿no? La persona que va sumando o metiendo más energía para que sucedan las cosas. Mm, perfecto. Mm, Pensemos ahora en alguien que nos está escuchando, está súper inspirado, inspirada y dice, yo estoy en una organización jerárquica, mm, súper tradicional y yo ya siento ahí, como decías tú, que ya hay algo que no encaja, pero a la vez me gusta a lo mejor trabajar donde estoy y quiero generar cambios. mm. ¿Se pueden generar cambios bottom up? ¿Se puede cambiar en el metro cuadrado o tendríamos que decirle a esa persona, actualice ese currículum y salga de ahí? ¿Cómo lo ves? Pues, yo por supuesto que se puede. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Claro que se puede. De hecho, para mí el cambio organizacional dentro de estas grandes corporaciones se da precisamente porque cuando llegamos identificamos a estas personas que están convencidas de que se puede hacer de otra manera y al final Mm, terminan siendo los agentes del cambio. Se puede, se debe, si se quiere, ¿no? Claro que sí. Yo siempre digo que si ponemos el foco en lo que está en mi parcelita, lo que está en mi mano, aquello que está en mi ujú, mano, desde ahí podemos generar cambio, así sea en mi equipo inmediato, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho, bueno, con la curva de Rogers, ¿no? Al final ujú. hay algunos locos que empiezan a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Cuando yo estaba en Telefónica, ¿no? Me decían: "Es que funcionáis como una isla", ¿no? Y éramos los raros, porque funcionábamos de manera diferente, ¿no? Y a la vez, bueno, pues hubo gente que copió cosas de lo que hacían los de la isla, ¿no? Ok. Y aquellos raros, a día de hoy, fíjate, ¿no? Que hay gente que se gasta el dinero en que vengan algunos de estos raritos a que le ayuden a aprender a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, creo que claro que se debe y claro que se puede. Otra cosa es que cuánto ámbito de influencia tengas tú en esa Claro. organización, ¿no? Mm, Porque ahí es donde, bueno, cuando tienes capacidad de en tu círculo de influencia cambiar las cosas, si estás bien en esa organización, está alineada a lo que se hace, estás cómodo, te gustan tus compañeros, lo que estás haciendo, pues yo te diría que empieza a probar por cambiar, ¿no? ¿Por qué no? mm, Necesitamos líderes que hagan que las organizaciones evolucionen, ¿no? Desde dentro, sobre todo también desde dentro, ¿no? Porque las organizaciones se mueven con las personas que están dentro. Nosotros siempre decimos, la organización no existe. ¿Tendría que cambiar la empresa? No existe la empresa, existen las personas dentro de la mm. empresa. Entonces, si tú, que nos estás escuchando ahora, eres una de estas personas motivadas que crees que se puede hacer, por supuesto que sí, inténtalo, ¿no? Otra cosa es luego, ¿no? El cuánto te dejen, ¿no? O cuánto te permitan hacer cosas que sean disruptivas, ¿no? Y depende de mucho de quién tengas por encima, ¿no? Total. Jefas que tengas por encima. Y tomando también lo que hablábamos al inicio, la conciencia también cuando ya no es sano, digamos, Eso cuando hay un es. desgaste. Creo Mm, que
que eso también es importante, como esa mirada de decir, ¿cuándo es suficiente también? Sino Mm, como chocar contra las paredes constantemente, sí. también es un desgaste. Sí, yo creo que eso tiene que ver más yo creo que ahí avisa la tripa. Nosotros decimos en thinking, Sí. que no te haga ruido la tripa, ¿no? Yo creo que cuando es algo muy que choca ya con tus valores, ¿no? Y que no es sano, Mm, la tripa te avisa y, yo ahí siempre digo que hay que creer mucho en la intuición, en mm, esas señales, porque, bueno, la intuición no deja de ser conocimiento no trazado que tenemos ahí, que no tenemos muy claro cómo lo tenemos, pero lo tenemos, ¿no? Así que mm, sí, el cuidado de la maravilloso. persona por encima de todo. Súper. Si tuvieras un superpoder para cambiar una sola cosa en el mundo de las organizaciones para que fueran más humanas, más horizontales, más que desplieguen esa grandeza, ¿cuál sería lo que Mm. cambiarías? Uf, mira, ahora es cuando me sale la psicóloga, que es que seguro que me voy a estar proyectando, que lo que te digo tiene que ver conmigo, ¿no? Esto también lo decimos mucho en Thinking. Lo que dice una persona habla más de ella que sí, pues eso. Sí. Yo recuerdo para mí uno de los cambios principales y que más presente tengo, Paula, es que yo en Thinking me siento en total confianza. Okey. O sea, si hay algo que me impacta negativamente en Thinking, tengo la total seguridad de que nadie ha hecho nada aposta para hacerme daño. Mm, Nadie ha hecho nada en contra mía. La gente hace cosas y hace cosas que a mí a lo mejor no me gustan, pero total. tengo la convicción total de que no hay ninguna mala intención. Y eso cuando yo estaba en una gran corporación, no lo vivía así. Y ahí Mm. es donde te digo que también me estaré, sería yo la luz de ese momento insegura o con miedo, ¿no? Que quizá vería mucho más ataques de los que realmente hubiera, ¿no? No creo que la gente se levantara diciendo: "Hoy voy a fastidiarle el día a Lu Garrido", ¿no? Pero lo vivía desde otro sitio muy diferente. Mm, Lo vivía desde el necesito protegerme, porque no sé dónde me van a hacer la cama, no sé las intenciones que tienen, porque hay guerras entre silos, y vas a una reunión y que no me caiga la culpa y que no me caiga más trabajo del que ya tengo, y entonces eso implica entrar en dinámicas de poder y en dinámicas de echar la culpa a otros, ¿no? Y entonces, bueno, eso que tiene que ver con, bueno, yo siempre digo que lo hacemos de la mejor manera que sabemos con la formación, las herramientas que tenemos, ¿no? total. Pero si yo vuelvo a una corporación, a ese contexto, creo que automáticamente se me cambiaría algo y diría: "Uy, atención, no, esto no es terreno seguro", ¿no? No tengo 100% de confianza de que todos mis compañeros y mis compañeras están cuidándome. Y en Mm, Thinking lo tengo y para mí eso no tiene precio. Si en una organización tuviéramos la tranquilidad de estar cuidados por el resto de las personas, de que nos aceptan tal y como somos, de esa confianza de que no hay una mala intención, yo creo que desde ahí desplegamos todo nuestro potencial. total, total. Qué Mm, inspiracional. Cuéntame un libro, documental, referente, autor para mm. recomendar a las personas que nos siguen y se les encienden unas lucecitas y se les ponen brillantes los ojos. Sí, Aparte de Reinventar las Organizaciones, que es sí, un clásico, no me vas a creer que de los 16 capítulos que tuvimos en la primera temporada, creo que la mitad de los salió. invitados nos dio con Reinventar las Sí, Organizaciones. es un Es un básico, es un básico, sí. Pues ¿Qué se te mira, ocurre? a mí que me gusta mucho, ¿no? El cambio de paradigma del liderazgo. Hay un libro que yo todavía estaba en Telefónica y llevaba proyectos internacionales, ¿no? Que lo leí y fue como, ¡uf! Fue como Ujú, me sacudió, ¿no? Se llama Los jefes comen al final. okey, De Simon Sinek sí. y habla de liderazgo, pero habla de liderazgo distribuido, habla de una manera de liderar basada en la confianza, trae muchos Mm. ejemplos reales de los marines, que para mí era como, pero si un ejército es lo más jerárquico que pueda haber. Bueno, pues trae muchos ejemplos de cómo confían y colaboran los marines de los Guau. Estados Unidos, ¿no? Y un poco ese ejemplo, ¿no? De los líderes comen al final, ¿no? Porque los líderes están al servicio del equipo, ¿no? Mm, Son líderes que están al servicio, que están viendo cómo pueden quitar obstáculos o facilitar el camino para que cada una de las personas del equipo haga su trabajo de la mejor manera posible, ¿no?
A mí este me gustó muchísimo en su momento, Paola. Buenísimo. Lo voy a subir de mi wishlist porque estaba, pero ya que lo pusiste, lo pongo más Arriba. arriba, priorizándolo. Sí. Si tuvieras que hacer un llamado a la acción para quienes nos escuchan y les da vuelta a esto y también sueñan con organizaciones más humanas, Mm. así algo pequeñito, un baby step que pudieran hacer en el corto plazo y que esté a su alcance, ¿cuál sería ese llamado a la acción que podrías hacer? Mm. Eh, Algo chiquitito que esté en tu mano y que puedas hacer. em, Tener conversaciones. Ok. Tener conversaciones con las personas. Para mí las organizaciones son un reflejo de la sociedad que tenemos. Mm, ¿Y qué tipo de sociedad queremos tener? Pues intentemos llevarnos desde esos deseos, intentemos llevárnoslo a nuestro trabajo, ¿no? A veces como que tenemos tantas capas de razón metidas en la mente con cómo tiene que funcionar una organización, cómo tengo que ser un buen jefe, una buena jefa, que creo que ya nos hemos pasado de vuelta, ¿no? De tanta capa de cómo debe ser, ¿no? Y yo lo que invito es a quitar capas de la cebolla, mm, ¿no? Y no al núcleo, al centro. Y en el centro es donde decía que todos somos iguales, somos corazoncitos con anhelos, con necesidades, con dolores, ¿no? Y para mí tendría que ver con ser capaz de generar espacios auténticos, de conversaciones auténticas, ¿no? De tú a mm, tú, de persona a persona, más allá del puesto, del cargo, del título que tengamos en nuestra tarjeta de visita, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, dicen por ahí, ¿no? Que donde más tiempo pasamos en el trabajo después durmiendo. Si sí. queremos tener una vida plena, una vida con sentido, si queremos tener esa vida, ¿no? que todos buscamos, pues necesitamos hacer unas organizaciones diferentes, ¿no? Y Mm. eso pasa por humanizarlas, ¿no? Total. Concuerdo 10 de 10. Ujú. Mira, la semana pasada, ahora pusimos algo que se llama la pregunta intrigante. Antes les decía desafío, un poco por cambiar. Entonces, estoy haciendo que los invitados sean parte del próximo episodio, participando en el guión. Ujú. Entonces, yo te voy a decir la pregunta que dejó Rafa Vivas Ajá, la semana pasada, o sea, el episodio pasado, y a la sí. vez te voy a pedir que tú le dejes una pregunta, un desafío, una pregunta abierta que invita al debate o una invitación a compartir experiencias personales o una Ujú. reflexión sobre el futuro o cualquier otra idea que se te ocurra. Vale. La que te dejó Rafa Vivas y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, él Ujú. habló de el accountability, en el Mm, fondo con esto como cuenta conmigo, que sí. tú puedes confiar que si yo te digo, Luz, no te preocupes, mañana va a estar el informe, ahí va a estar el informe, yo puedo descansar con eso, puedo quedarme tranquila y no tengo que estar preguntándote porque confío en eso. Mm, Entonces, lo que conversábamos con Rafa tenía que ver con esto de los nuevos modelos de trabajo, híbrido, remoto, la confianza y qué sé yo. Entonces, Rafa lo que nos decía en el debate, se habla poco de la responsabilidad, de esta accountability que tienen que tener las personas también. No solamente el derecho de trabajar de donde quieras, sino también cómo tú respondes a eso. mm, Entonces, la pregunta intrigante de él es, ¿cómo podemos trabajar esa accountability? ¿Cómo se puede entrenar? Me dijo mm. que la disculparas a priori, él no sabía que venías tú, por si acaso, sino No me que lo se tira no me una, lo tomo a personal. es una pregunta abierta porque Sí, es un sí. invitado sorpresa. ¿Cómo lo ves? Pero se engancha mucho con lo Sí, que venimos mucho, conversando hoy día. sí. Temazo, temazo porque, esto está en la agenda de la mayoría de los equipos, ¿no? De las organizaciones, Ujú, a día de hoy. Creo que lo hemos venido hablando. Por un lado, necesitamos que haya confianza, y mm, a confiar se aprende confiando, ¿no? Hace poco un amigo de Thinking, que estuvo también mucho tiempo con nosotros, decía que si quieres hacer pan de masa madre, necesitas masa madre. Entonces, si quieres confiar, necesitas confianza. Para mí esto es un pilar, ¿no? Trabajar la confianza. Por otro lado, el feedback. Y mm, conversaciones, porque igual yo te pido, Paola, que hagas una tarea en la que ni te he dado toda la información, ni total. tú tienes el conocimiento, entonces necesito, por un lado, que tú tengas la capacidad de levantar la mano y decir, Luz, no tengo la información que necesito, no Ujú, sé o no puedo. Para mí ahí hay que trabajar también el miedo al no. No pasa total. nada si no sabemos. Es que a lo mejor alguien te dice que sí porque le da miedo a decirte que no, por si crees que es que no está comprometido. Entonces, Ujú, esas conversaciones de, ¿sabes? Puedes, quieres, tienes toda la información, necesitas algo, ¿no? A veces yo creo que como yo lo sé hacer, lo suelto y el otro va a tener el mismo conocimiento, la misma facilidad que yo, ¿no? Para mí también exacto. tiene que ver con trabajar acuerdos explícitos. Ujú, Si veo que no llego, levanto la mano y me hago previsible. Paola, me dijiste que esto lo tenías que tener para el lunes que viene. Hoy, jueves, me estoy dando cuenta que no voy a llegar porque me ha surgido mm, esto en el camino. ¿Cómo hacemos? ¿Buscamos a alguien que me ayude? ¿Entras tú?
acuerdos explícitos, compromisos de si no llego, ¿qué voy a hacer? Porque desde ahí yo también me siento tranquila. Si alguien no llega, le he Ujú. confiado la tarea, va a levantar la mano si pasa algo y se hace previsible, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en el fondo es comunicación. Tiene que ver mucho con la comunicación, es la base, para mí es la base de todo esto, ¿no? Pero te diría que sí, que trabajar esa confianza, ese feedback, que no nos dé miedo a decir que no, a preguntar y acuerdos explícitos de equipo. Buenísimo. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Fácil, Dale, te fácil, doy. pero difícil luego de ponerla. Claro, otra Sí, cosa es con guitarra. eso es. Eh, Luz, pensemos ahora en tu desafío, en tu Ajá. pregunta que te gustaría dejar para el siguiente invitado o invitada, que sí, ya decíamos, puede ser una experiencia, compartir una experiencia personal, Mm, una reflexión sobre el futuro, invitar a un debate. mm. ¿Qué Pues te mira, gustaría dejar? yo empatizo mucho con las posiciones intermedias, ¿no? Con los mandos intermedios, ¿no? Porque es Mm, donde más tiempo de mi vida laboral en una organización he estado, en capas intermedias, ¿no? Y me encantaría que quien viniera compartiera el cómo cuidar a los mandos intermedios, cómo total. cuidarlos. Son una bisagra, siempre están en medio de todo. Son los que están en medio de lo que viene de arriba, que los filtras para cuidar al equipo, y la presión del equipo que te así no nos vamos a ir, si no nos cuidan, si no. Cómo cuidar de los mandos intermedios. Tiene que ver para mí Buenísimo. con estrategias, si son bottom-up, si son top-to-down, pero sí, cómo cuidar de los mandos intermedios. Sí. Excelente desafío. Excelente. De hecho, aquí le decimos el jamón del sándwich. Ah, perfecto, pues es el jamón del sándwich. Buenísimo. Entonces, ¿te parece si ya vamos cerrando? Hagamos como un resumen con las ideas claves. ¿Con qué te Ujú, vas tu Luz hoy? mm. Para mí, bueno, yo me voy encantada, Paula, súper cómoda, súper disfrutón, humor, con mucha confianza y muy, muy cómoda, así que gracias por ese clima que generas tú. Y Ujú. me voy con quizás con el anhelo de que quien nos estén escuchando digan: "Es posible". Las Mm. hay. No solo están en los libros, ni siquiera en el de la Lux cuando se lo compren y se lo lean. Las hay, es posible otro tipo de organización. Y también me iría quizás con las ganas de que la gente pensara que no son ni mejores ni peores. Las Mm, organizaciones jerárquicas o las organizaciones, horizontales no son ni mejores ni peores. Depende de lo que queramos conseguir, ¿sí? Siempre total. decimos, yo no querría un ejército autoorganizado. Yo quiero un ejército con una jerarquía, con órdenes claras y con qué hay que hacer en cada momento, ¿no? Pues si alguien me tiene que defender, de alguna situación de riesgo, ¿no? Mm, Pero para aquellos que sí que en el contexto en el que estén este tipo de organizaciones aporten mucho más este diseño, pues que son posibles y que son un lugar donde, bueno, es el presente. Algunas veces algunas personas dicen, este va a ser el futuro de las organizaciones. mm. Ya es el presente de hace muchos años, cada vez más. Y bueno, también me gustaría irme con el ofrecimiento de que cualquier persona que quiera hablar con nosotros, no conmigo, sino con todo Thinking with You, porque esté en ese proceso de cambio, porque quiere saber un poquito más, oye, ¿cómo hicisteis vosotros? ¿Cómo lo conseguisteis? Que estamos totalmente abiertos y abiertas, que nos encanta, que por definición somos generosos, nos gusta mucho compartir el conocimiento. De hecho, en la página web hay muchos recursos totalmente Sí, me gratuitos. consta. Así que creemos, no creemos en la competencia, creemos en encontrarnos por el camino a personas que están alineados a crear otro tipo de organizaciones más humanas, y desde ahí bienvenidos y bienvenidas todas aquellas personas que estén en esta línea, y con mucho gusto les ayudaremos a compartir lo que a nosotros nos funciona. No tiene que ser la llave, ni Mm. la clave, ni lo mejor, ni lo peor, pero sí lo que a nosotros en este caso nos está funcionando. Maravilloso. Yo me quedo con la valentía, vulnerabilidad que hablamos en algún minuto. Me quedo también con esto de que es posible. Mm, Eh, Me quedo también como mucho de la humildad que tienen ustedes, como en decir, este no es el modelo perfecto, es el modelo que nos mm, funciona a nosotros ahora. sí, Entonces eso también me quedo con esto de lo líquido, ¿no es cierto? De que mm, quizás mañana va a ser una forma distinta, pero como anclado al propósito, es lo que me va dando como esa guía al final, mm. como que ese norte. Me voy muy inspirada también. Eh, lo pasé tremendamente bien, me reí mucho también, como siempre. Eh, y agradezco muchísimo también que des la posibilidad a quienes nos estén escuchando de tocar la puerta en Thinking. Ya decíamos, el aprender de otro, de los fracasos de otro, creo que es Mm, súper potente, no le podemos, no,
no nos podemos desperdiciar de ese beneficio, de esa generosidad también que hay que tener para quienes. Y me voy Mm, también, que no lo mencionamos, pero aparte de una mentalidad de crecimiento, como una mentalidad de abundancia. Sí, me mm, suena que hay mucho de eso mm. en la cultura de thinking. Sí, qué bueno. Estamos en ello, estamos en ello. Desde esa sostenibilidad tenemos ahí un par Mm, de personas que nos lideran en la abundancia en el equipo y estamos aprendiendo de ellos. Sí, sí, maravilloso. sí. No sé si para el cierre quieres dejar tus coordenadas, en qué red social prefieres que Sí. te contacten. Lo Después las vamos a que dejar en las notitas sí, del podcast. LinkedIn creo que va a ser Ok, un canal directo. Estoy también en Instagram, pero en LinkedIn o Instagram, cualquiera de esos 2. Y bueno, el correo lo tienes también a tu disposición por si lo quieres compartir también sin buenísimo. problema. Más allá de que en la página web de Thinking hay formularios, hay un pregúntanos, hay varias cosas también. Así que, de verdad, con muchas ganas de compartir conocimientos y fracasos, porque se aprende mucho del error, con cualquier persona que quiera que le digamos. No es la mejor ni la peor forma de trabajar, es la que conscientemente se elige y desde ahí tiene sus pros y tiene sus contras. Buenísimo. Luz, de mi parte, agradecerte nuevamente la generosidad, la buena onda. Me siento muy también conectada con tu historia, como desde ahí como historias muy similares. Y ya te decía, la generosidad de decir, contar abiertamente, creo que es invaluable. Así que muchísimas gracias por eso y espero nos veamos en una próxima oportunidad. Y a ustedes que nos están escuchando, si les gustó el episodio, ayúdennos a difundirlo, dejen un comentario, suscríbanse o califiquen este podcast. Y además los invito a compartir en sus redes sociales, mantengámonos en contacto y estoy segura que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos, y los esperamos en el siguiente episodio.